gustaría hablar acerca de un tema que muchas veces no gusta, sobre todo en los tiempos que vivimos, pero creo que es necesario. Voy a hablar acerca de la ley. Y algunos deben decir, la ley. Estamos cansados de leyes, ¿no es cierto? Pero la ley de Dios no es como la ley de los hombres. Y sé que es un tema muy extenso para poder hablar acerca de todo esto, pero voy a tratar de resumir al máximo para que cada uno de nosotros tengamos bien presente que toda la Biblia, toda la palabra del Señor es para nosotros. ¿Sí? Usted sabe que hay dos corrientes, hay algunos teólogos que están un poco enfrentados entre ellos con respecto al tema de la gracia y de la ley, ¿sí? Y cada vez parece que esto se está, hay una separación que se ve cada vez más clara en todo esto. Pero yo creo con todo mi corazón que si la Biblia no fuera toda para nosotros, ¿para qué la tenemos? ¿Sí? Luego creo en las palabras de Jesús, que Él dijo que Él no vino para abolir la ley, sino para cumplir la ley. Amén. Entonces, creo que el peligro que hay en algunas enseñanzas en este tiempo es pensar que la ley quedó abolida, que la ley de Dios no sirve para nada y que todo es la gracia. Por supuesto, nadie es salvo por la ley. Todos somos salvos por la gracia. Por la gracia de Dios somos salvos. Pero la gracia de Dios, si la ley no estuviera, ¿no? Como algunos no quieren aceptar la ley de Dios, esa gracia, no digo que se vuelve en una desgracia, ni mucho menos, porque la gracia de Dios siempre es su gracia, eterna, infinita, ¿no? Pero sí, dice las Escrituras, y nos enseña que cuando se rechaza la ley, los principios, los mandamientos de Dios, entonces lo que muchos, en vez de vivir en la libertad de Cristo, lo que viven es en un libertinaje de la carne, ¿no es cierto? Entonces la ley nos mantiene y la ley nos indica cuál es el deseo de Dios, ¿sí? Y creo que es muy importante en este tiempo entender esto. Nadie es justificado por la ley, ¿sí? La ley fue dada para revelar la voluntad de Dios. Y la ley no es un castigo, ¿sí? Sino que todo lo contrario, la ley de Dios es una protección para cada una de nuestras vidas. Y cuando vamos a Éxodo capítulo 20, ahí nos habla acerca de los 10 mandamientos. Y si nos fijamos bien, nos damos cuenta que Dios muestra su deseo y por eso da y revela su voluntad a los hombres, ¿sí? Así que la ley nos fue dada para revelar la voluntad de Dios, el deseo de Dios, ¿sí? Y luego esa voluntad y ese deseo de Dios en la ley, pues también se manifiesta o nos manifiesta la protección de Dios por el ser humano. Bien, entonces dice aquí en Éxodo capítulo 20, dice, habló Dios todas estas palabras y empieza, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hace unos 2 domingos atrás, nuestro hermano Beto, él habló acerca de
del pueblo de Dios, ese pueblo que estaba en Egipto y se enamoró de las cosas de Egipto, ¿es cierto? Y no solamente que se enamoró, sino que cuando salió de Egipto, eso era tan profundo en su alma que cuando estaban en el desierto se acordaban hasta de las cebollas, de los ajos, de las verduras, de todo lo que había en Egipto. Parecía que todo era mejor que la libertad que Dios les estaba dando. Dios los estaba sacando de una servidumbre, ¿es cierto? Dios los quería hacer libres, pero era tan arraigado en sus corazones y en sus vidas las costumbres, lo que vivían en Egipto. Entonces yo creo que realmente el Señor quiere vez tras vez, sobre todo a la iglesia, hacernos acordar esto en nuestro corazón, en nuestra mente. Y es, acuérdate de dónde te saqué yo. Yo no sé si usted se acuerda de dónde le sacó Dios. Yo me acuerdo perfectamente, aunque fui criado en un hogar cristiano, pero eso no quiere decir que uno es criado en un hogar cristiano, que uno es cristiano, ¿no es cierto? Aún haber nacido en un hogar cristiano, llegó una edad en que yo tuve que hacer una decisión por Cristo, ¿sí? Entonces, me acuerdo perfectamente de dónde me sacó el Señor. Y usted puede decir, bueno, un hogar cristiano. Sí, ¿dónde me sacó el Señor? De todas esas cosas que habían en mi corazón. Dios me tuvo que limpiar, que decir, que no era suficiente porque había nacido en un hogar cristiano. Yo necesitaba realmente la salvación, que es personal, y necesitaba ese encuentro con Jesús. Entonces, es tan bueno nosotros de vez en cuando acordarnos de dónde nos sacó el Señor. Y yo sé que aquí hay muchos de nosotros que sabemos que estábamos en una casa de servidumbre, ¿no es cierto? En un lugar donde bueno, éramos llevados por esa autoridad y ese poder del pecado del mundo, pero un día vino Jesús a nuestra vida y rompió todo el yugo y nos hizo libres. Amén. Así que acordémonos bien, hermanos, de dónde nos ha sacado el Señor. Y luego dice, una vez que te acuerdes de eso, yo creo que es fundamental para la iglesia del Señor que entendamos estas cosas y las podamos guardar en nuestro corazón. Porque a veces tenemos la salvación como algo tan fácil, ¿no? Y sí, ha sido fácil porque Jesús pagó todo por nosotros, pero algunos dicen, no, Jesús me salvó y ahora yo puedo vivir como quiera. No es verdad. ¿Sí? Si el Señor nos salvó, si el Señor nos sacó del Egipto, que es lo que hablamos antes de conocer al Señor, es como si estuviéramos en Egipto. Si Él nos sacó de ahí, no es para hacer todo lo que queramos nosotros, sino que es para que podamos servir a Dios de corazón. Amén. Entonces Dios aquí les dice, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Hermanos, cada vez que el pueblo de Dios tiene que dar un paso más, subir a otro nivel en el Señor, tenemos que tener presente esto en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por muy grande que sea la visión, por mucha bendición que haya, ¿sí? Siempre tenemos que acordarnos que no ha sido por nosotros la bendición, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Siempre tenemos que acordarnos de dónde nos sacó el Señor, ¿sí? No fuimos nosotros que salimos de ahí, fue Él que nos sacó. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es cuando vemos un mover del Espíritu Santo, cuando vemos Dios obrar, nos olvidamos un poquito del pasado, de nuestra vida, y parece que lo hemos logrado todos nosotros y vivimos como queremos, ¿no? Pero los mandamientos, las leyes de Dios tienen que ser grabadas en nuestro corazón. Decía el salmista David y decía,
guardé tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Ah? Yo no sé cuántos leen la Biblia, porque hay mucha gente que quiere una renovación, que quieren avanzar en el camino del Señor, pero no lee la Biblia. ¿Sí? No lee la Biblia. Hermano, quiero decirle, si no leemos la Biblia, que es la palabra de Dios, y podamos empezar a entenderla, no podemos avanzar en el Señor. Porque para avanzar en el Señor no es avanzar de acuerdo a lo que yo pienso, no es para avanzar de acuerdo a mi método, ¿sí? Para avanzar en el Señor es andar, caminar en la palabra de Dios. Por eso dice, tu palabra es luz a mis pies. Aleluya. ¿Ah? Entonces, caminar en el Señor, tenemos que tener la palabra. Yo estoy preparando algo que no sé cuándo lo vamos a hacer, pero es con respecto a la sanidad física. Y estoy descubriendo algo que lo sabía, pero de otra forma lo estoy viendo, ¿no? Y es que la palabra de Dios tiene que estar bien grabada en nuestro corazón para mantenernos en la sanidad cuando Dios nos sana. ¿Sí? Porque hay mucha gente que quiere la sanidad para después volver a hacer lo que hacían en Egipto. Y cuando el Señor nos sana, Él quiere algo de nosotros, y lo que Él quiere es que le sirvamos con todo nuestro corazón. Entonces, la palabra de Dios es fundamental para todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, lea la Biblia, lea la Biblia. Y yo sé que algunos dicen, bueno, yo veo internet, veo esto, veo aquello, veo otro. Les voy a decir algo. Yo tuve un profesor de la escuela bíblica que como enseñanza, yo creo que fue uno de los hombres con quien más he aprendido. Y él nos decía una cosa, nos decía, nosotros somos los profesores, enseñamos aquí, ustedes están aprendiendo, pero nadie les va a poder enseñar como la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces nos decía que teníamos que asistir a las clases, estábamos en las clases, tomábamos nuestros apuntes, pero él nos enseñaba, oren, métanse ustedes tiempo con Dios, de rodillas y la Biblia abierta. ¿Sí? Y creo que fue una de las buenas enseñanzas que me quedó grabado. Doy gracias a Dios por los maestros, por los que enseñan, pero hay palabras que recibimos, palabra rema, esa palabra del Espíritu, que eso no nos vamos a olvidar nunca más. ¿Ah? Eso marca nuestro corazón, marca nuestra vida. Así que la palabra del Señor tiene que ser el centro de nuestras vidas. Así que dice que no debemos hacer imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Que el Señor nos ayude a que realmente Dios sea nuestro todo. Y perdonadme que diga una cosa, ¿no? A veces hemos enseñado, y es verdad, no podemos hacer imágenes, no podemos tener ídolos, porque el Señor así nos enseñó, ¿no? Pero a veces solamente hemos pensado en los ídolos de yeso, de madera, ¿no? Pero a veces hay ídolos humanos, personas, ¿sí? Y eso no podemos poner a nadie en el lugar de Dios. Amén. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ana Paula decía algo esta mañana con respecto a los hijos. Hermanos, es importante enseñar la palabra del Señor a nuestros hijos. Toda nuestra inversión en el tiempo que pasamos con los hijos y con la palabra del Señor y la oración, estamos preparando un futuro para ellos.
Hay padres que dicen, no, a los niños no hay que tenerlos ahí, no hay que obligarles. Bueno, no es obligarlos, pero sí hay que enseñarles. ¿Sí? Hay que enseñarles, porque ellos tienen que crecer conociendo al Señor y conociendo su palabra. Porque queremos que las generaciones que vienen, si el Señor no viene antes, que las generaciones que vienen detrás nuestro puedan haber muchos hombres y mujeres que adoren a Dios. Amén. Y hay que preparar este camino. Por eso es tan importante que nosotros podamos vivir en la palabra de Dios, porque estamos haciendo camino, estamos marcando camino para las nuevas generaciones. Y dice, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estamos viendo cosas impresionantes de parte de Dios. Dios se está moviendo de una forma tremenda. Y yo creo que estamos entrando como en una visitación del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Si dice la palabra que el Señor enviará de su Espíritu sobre toda carne. Va a ser algo impresionante lo que Dios va a hacer. Él ya lo está haciendo en cada una de nuestras vidas. Pero que dejemos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que en medio de la manifestación de su gloria, el único que reciba gloria y honra sea Él. Amén. Así que no vamos por ahí diciendo lo que somos, lo que tenemos, sino que lo que somos y lo que tenemos, eso se ve. Y eso sí, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos recibido del Señor, eso es lo que tenemos. Dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Y esto habría mucho para hablar acerca de esto, porque ¿qué es tomar el nombre del Señor en vano? Es, por ejemplo, decir algo, por ejemplo, esto, el Señor quiere esto, ¿sí? Y a veces hasta decimos, Señor, tú quieres esto, ayúdame, tal. Pero después hacemos lo que nos parece. Ese es tomar el nombre del Señor en vano, ¿sí? Después es que hablamos en el nombre del Señor y Él no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces lo metemos a Dios en cosas nuestras que muchas veces no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Si queremos realmente no tomar el nombre del Señor en vano, todo lo que hagamos, todo lo que podemos hablar, que tenga base en las Escrituras. Y que Él sea Dios, que Él sea el Señor de nuestras vidas. Y usted y yo sabemos que muchas veces o algunas veces hemos tomado el nombre del Señor en vano. Pero el Señor es grande en misericordia cuando nos arrepentimos. Dice la Biblia que Él es fiel y justo y nos perdona de todos nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que no hay pecado que Él no pueda perdonar. Amén. Por eso es bueno conocer, ver, saber acerca de la ley, ¿no? Porque la ley revela también lo que hay en el corazón del hombre, ¿sí? Y por eso la ley no la podemos cumplir por nuestra fuerza, sí podemos andar en la ley por el Espíritu Santo, ¿sí? Que es Él que nos ayuda y nos guía a toda verdad. Quiere decir que si yo camino en desacuerdo a la ley de Dios, jamás puede decir que es el Espíritu Santo que me está llevando ahí. El Espíritu Santo no contradice la palabra del Señor. Así que Dios nos ayude a no tomar el nombre de Jehová en vano, porque no dará por inocente Jehová al que teme su nombre, al que tome su nombre en vano, ¿sí? Entonces cuidadito cuando hablamos en el nombre del Señor, ¿sí? ¿Sí? Que lo que hablemos sea palabra
de Dios y esté de acuerdo al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Dice, acuérdate, este es el día sábado para santificarlo, que este es otro tema que podríamos hablar, ¿no? Hay gente que usted sabe que guarda el sábado. Alguien a mí me dijo, ¿por qué no guardas el sábado? Tendrías que guardar el sábado. Yo digo, bueno, si tú quieres y me ayudas, yo voy a guardar el sábado y guardar el domingo también, ¿no? ¿Sí? No tengo problema con respecto al día, pero todos sabemos que en la era cristiana pues se tomó lo que era el día domingo. Ahora, cuando hablamos, y para mí cuando hablamos del sábado y el domingo, hermanos, no es dar máxima importancia a esos días, o el sábado o el domingo, porque el Señor también es el día del lunes. ¿Ah? Y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes. Él es el Señor todos los días de nuestra vida. Por supuesto, guardamos el domingo por el tema de la resurrección y todo lo demás, pero no por eso somos más ni menos espirituales. Somos espirituales cuando guardamos la palabra del Señor de continuo en nuestro corazón. Amén. Esto sería otro tema para poder enseñar y hablar acerca de esto. Así que y algunos estarían contentos que el día del Señor, el día que no se trabajara, fuera toda la semana, ¿no? Es decir, todos los días es el día del Señor. Qué bueno sería, ¿no? ¿Sí? Algún día eso será, cuando estaremos en la eternidad con el Señor. Amén. Ahí todos los días, ¿sí? Así que aquí santificar ese día. Y yo lo respeto cada uno, pero entiendo que debemos respetar al Señor en cada día de nuestras vidas. Luego dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero al 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Usted también sabe que en esto pues el Señor también dio una enseñanza, ¿no es cierto? Porque cuando algunos decían, ¿por qué tus discípulos el día sábado recogen las espigas? Y el Señor preguntó y dijo, ¿alguno de vosotros tiene un animal y que ese animal cae en el hoyo el día sábado, lo deja que se muera ahí o lo quita? ¿No? Lo va a quitar, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, quiere decir, los días no son más que el Dios que hizo los días. Amén. El Señor está por encima de todo esto. Y así que dice, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó al 7º día. Por tanto, bendijo Jehová el sábado y lo santificó. Quiero decir algo, hermanos, que cuando nos habla de los 6 días de trabajo y uno de descanso, no sé si usted sabe que esto está comprobado, que la persona que descansa un día a la semana, esa persona goza de mejor salud. ¿Sí? Y algunos si descansan 2, pues aún mucho mejor, ¿no? Pero el tema es este, ¿no? Porque la tierra misma, usted sabe que hay países donde al 7º año, en el lugar donde han sembrado, al 7º año, no siembran. Dejan que la tierra descanse. ¿Sí? Y si la tierra va descansando por partes, imagínense, no es todo al mismo tiempo, ¿no? Pero si va descansando por partes, luego la tierra reproduce el doble. Es decir, si estuvo al 7º año, ahí se dejó descansar, yo esto lo he vivido, ¿no? ¿Sí? Después del 7º año, pues esa tierra que descansó un año, la siembra y tiene mucho más fuerza, ¿sí? Hay tantas cosas en la naturaleza que debiéramos saber porque están de acuerdo a la palabra del Señor, ¿sí? Y hermanos, cada vez más tenemos que abrir nuestro corazón
a Dios, a su palabra y también nuestra mente, ¿sí? Hay cosas que hemos hecho por años y años y que quizás no hemos cuidado la palabra del Señor. La hemos cuidado en una forma religiosa, pero nada más, ¿no? Pero hay muchas cosas que el Señor nos llama a poner por obra. Yo estaba estos días viendo la aflicción de algunos pueblos, que no tienen agua, ¿sí? Y es impresionante. O como también un pueblo que fue arrasado por el fuego, ¿sí? Y ellos ahora dicen, sería muy bueno que lloviera, porque se necesita agua en el país. Pero si llueve ahora, va a ser para nosotros, para la gente de ese pueblo, va a ser una doble situación difícil, porque primero se quedaron sin nada, se quemó todo, y ahora si se llueve, no tiene dónde abrigarse, ¿no? Y luego todo el problema de la tierra que se mezcla con el agua, la ceniza y todo eso. Bueno, la situación, yo creo que debemos orar al Señor, ¿sí? Por lo que está pasando con el clima, ¿no es cierto? Pero sobre todo que debemos contribuir a que las cosas se hagan bien. Amén. Sí, y yo por lo menos estoy tratando de hacer eso, ¿no? Y espero que cada uno de nosotros tomemos conciencia del tiempo en que vivimos. Dice la palabra, y aquí vamos al versículo 12, que creo que aquí está la ley del Señor. Después todo lo que hemos leído, que es fundamental todo esto, de guardar nuestro corazón, de amar al Señor con todas nuestras fuerzas, eso es fundamental. Luego viene esta enseñanza que dice, honra a tu padre y a tu madre. Si hiciera la pregunta a los padres, padre, madre, ¿le gusta ser honrado? Yo sí. ¿Sí? Ahora, hago otra pregunta. ¿Hemos honrado siempre a nuestros padres? Ahí lo dejamos, ¿eh? Porque si vamos a debatir esto, estaríamos aquí días, ¿no es cierto? Pero ¿de cuántas cosas nos hemos tenido que arrepentir? ¿Sí? Por eso la ley del Señor o la palabra y los mandamientos no es para condenación, es para arrepentimiento, que nos dé luz, ¿sí? Entonces, cuando leemos esto, hay muchas excusas que uno puede poner. Sí, pero mi padre, mi madre fueron esto, fueron aquello, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, y no hay vuelta de hoja. No, estamos viviendo en otros tiempos, así vamos. Porque viviendo en los tiempos que estamos viviendo, si esta palabra de Dios fuera la base de la sociedad, no estaríamos viviendo como estamos. ¿Sí? Entonces, honra a tu padre y honra a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuántos quieren vivir? Hay pocos aquí que quieren vivir. ¿Tú quieres vivir, Miguel? ¿Ah? ¿Cuántos quieren vivir? Bueno, porque a veces escucho a un creyente que dice, estoy anhelando que venga el Señor y ya que me lleve, ¿no? Pero cuando están malitos, van corriendo al médico. ¿Sí? Es normal. Amamos la vida que Dios nos ha dado. ¿Sí? Queremos vivir para el Señor, para hacer su voluntad. Y cuando Él quiera, aquí estamos. Amén. Así que empezamos a ver estos principios de Dios. Hermanos, si nosotros pudiéramos enseñar esto y si nos hicieran caso, nuestro mundo podría ser muy diferente. Pero quiero decirles algo. Empecemos por nosotros mismos. Empecemos por la iglesia del Señor.
¿Sí? Cuando la gente viene de afuera, que la gente puede ver, esta gente, los hijos honran a los padres también reciben a los hijos, ¿no? El mundo hoy no hay ejemplos ahí, ¿no? Pero la iglesia sí, si vivimos en el Señor, podemos ser de ayuda a esta generación que está perdida. Así que dice, luego, dice, no matarás. Si todos leyéramos esto en el mundo, ¿cómo sería nuestro mundo? Uno podía morir de viejo, de enfermedad, lo que fuera, pero nunca que nadie mate a nadie. Entonces cuando me dice, es que la ley de Dios es una ley, eso no sirve, no es. La ley de Dios no es gravosa. Lo que tiene que ver es deseo de obedecer a Dios. Lo que tenemos que tener es el deseo que la voluntad de Dios se haga de nosotros y toda rebeldía salga de nuestro corazón. Porque si analizamos bien, cuando esto no se cumple, uno se rebela contra la voluntad de Dios. Y si hay algo que pasa en nuestro mundo, ya no son los idealismos. Hace años atrás, usted se acuerda, en el tema político y todo lo demás, el idealismo. Hoy no son idealismos. Si analizamos bien, lo que mueve ahí es la rebeldía. ¿Sí? Y Dios quiere librarnos de esto. Así que no matarás, no cometerás adulterio. Todos viviríamos bien y en paz. ¿Sí o no? Tranquilos. ¿Sí? Si yo no lo hago, el otro tampoco lo hace, y el otro no lo hace, sería maravilloso. Así que la ley de Dios, claro, va contra nuestra carne, contra la maldad, ¿no? Porque cuando hablamos de alguno, yo me acuerdo que una vez uno se enfrentó conmigo, y dice, es que no. Me decía que nadie podía realmente guardar en su corazón y en su vida. Sí que podemos. ¿Sí? Y si alguna vez alguien ha pecado en esto, tiene que arrepentirse y el Señor le perdona. Esta es la gracia de Dios, obrando. ¿Sí? No es que Dios dice, no lo veo, no lo sé, no me importa. Sí, porque si no hay arrepentimiento, no hay cambio. Y por eso necesitamos saber lo que está mal para arrepentirnos de eso, para que haya un cambio en el Señor. ¿Sí? Hermanos, si usted pudiera leer esto después de su casa con más tiempo y analizar, porque usted sabe que del corazón del hombre es donde suben todas estas cosas, ¿no es cierto? El matar, el adulterio, todo lo que no está bien sube del corazón del hombre. Pero aquí está la ley que nos protege, que nos libra. Y la ley es enseñanza, ¿sí? Porque si nosotros aprendemos lo que la palabra del Señor nos enseña y vivimos en ella, hermanos, quiero decir, nuestra casa, nuestra familia, la iglesia va a ser muy diferente. ¿Ven? No hurtarás. ¿Sí? Y usted sabe que hoy hablaba con alguna gente estos días y dice, robar, dice, bueno, no sé si queda algo ya para robar, porque lo están robando todo, ¿no? Y la gente ya, el robar las cosas pequeñas ya no es robo, ¿no? Porque hay otro que robo en 4, 5 millones, 10 millones de euros. Y yo para ir a buscar una fruta ahí, entonces eso no es robar, ¿no? Sí. Entonces, robar es robar. ¿Sí?
Yo me acuerdo una vez una hermana, ella tenía un problema y tuvimos que orar fuertemente por ella y ella se arrepintió y su vida cambió. Porque ella se acordaba, y una vez convertida, ella trabajaba en una casa haciendo limpieza y bueno, y vino ahí alguna cosa en la casa que sacó unas joyas que había ahí y bueno, y la dueña, la patrona, ¿quién sacó esto? ¿Quién sacó esto? ¿No? Y bueno, y ella decía que ella no había sido. Y ya era cristiana. No, yo no fui, yo no fui. Hasta que un día ella leyó la palabra y estaba tan cargada y ella reconoció primeramente delante del Señor que ya lo sabía, ¿no? Aunque ella se justificaba y decía, es que no me pagan lo suficiente. Entonces, como no le pagaba el suficiente del sueldo, eso le daba derecho a que pudiera, y eso no era robar, era compensación, ¿no? Pero ella vivió tiempo y tiempo con una amargura en su corazón, ¿sí? Pero me acuerdo el día que el Señor la libró. Y después fue a ver a la señora por donde ella había trabajado. Y le dije, yo lo voy a pagar. Yo lo robé. Perdóneme, Dios me ha perdonado. Dígame cuánto le había costado eso. Y la señora la abrazó y le dijo, si Dios te ha perdonado, yo también. Yo también. ¿Sí? Porque cuántas cosas a veces tenemos temor de hacerlo porque pensamos que nos van a dar. Pero Dios ve nuestro corazón. Y cuando hay un arrepentimiento honesto, sincero, Dios trae la recompensa. Amén. Así que no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Este es el pan de cada día, ¿no? Sí. Pero hermanos, que Dios nos ayude a no hacerlo. Porque a veces siempre estamos mirando a los demás que lo hacen y nos olvidamos que también lo hacemos. Que el Señor nos ayude, ¿sí? Porque Dios nos llamó a paz y como iglesia del Señor tenemos que vivir en paz. Amén. Así que no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Y duele a veces cuando hay un falso testimonio, ¿no es cierto? ¿O no le duele cuando dicen algo de usted que no ha sido cierto? ¿Le duele? ¿Le duele? ¿Sí? Pues que sepa que al otro también le duele cuando usted habla de él. Lo mismo. ¿Sí? Y Dios nos llama a que su palabra esté grabada en nuestro corazón. Versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Chao. Hombres. Hombres. ¿Sí? El espíritu de adulterio es muy fuerte y hace mucho daño. Mucho, mucho daño. Pero no es solamente el daño que tú o yo recibimos, es el daño que podemos hacer. Que Dios nos libre de esto. Y vuelvo a decir algo en esta mañana. Si esto ha pasado, ocurrió en tu corazón, hoy es día de arrepentimiento. No dejes que siga como si no pasara nada. No. Pide perdón al Señor. Porque Dios, en Jesucristo, Él nos perdona de todos nuestros pecados. Así que dice que no codiciar la casa de tu prójimo, no codiciar la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Hablaba con una persona, la hermana de una persona amiga, y ella me decía, dice, mi hermana vive en una amargura continua, porque todo lo que tienen los demás lo quisiera tener ella. Y al final no tiene ni lo que tienen los demás, ni tiene lo que debía tener ella. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces queremos codiciar algo? Yo lo único que puedo codiciar es un 4x4 en todo terreno, ¿no? Cuando veo a alguno ahí medio de eso, digo, wow, no, creo que ni eso, ¿eh? Ahora mismo. No digo que no me gustaría tener uno, pero que cada uno tenga lo que tenga, ¿no? Así que no estamos bajo la ley y no es, o más bien, si estamos y aceptamos la ley, no es por miedo, sino es que por nuestra propia conciencia. Porque la salvación y el arrepentimiento no es libertinaje, sino que es para vivir una vida de acuerdo al corazón de Dios. Amén. Voy a pedir a los músicos, por favor, y al grupo que suban. Dios quiere proteger nuestra vida. Hermano, busca la paz en el Señor. Y la paz en tu alma, la paz del Señor en tu corazón, es cuando podemos poner en línea nuestro corazón, nuestra vida con la voluntad de Dios. Voy a dejar algunos versículos para que podamos leer. En Romanos capítulo 13, mientras van subiendo. Romanos capítulo 13. Dice así, sométase, en el versículo 1 hasta el 7, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Quiere decir que aun cuando somos cristianos, ¿sí?, sabemos que Dios nos ha llamado a obedecerle. Estamos bajo las autoridades. Y mire, hay algo que la Biblia siempre nos enseña. Nadie puede tener autoridad si no está bajo autoridad. ¿Sí? Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, primeramente a la autoridad de Dios y todas las autoridades establecidas por Dios. A lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor. No debieran estar, algunos sí, pero no están para eso. No fueron puestos para eso. Para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicados continuamente a este oficio. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra,
honra. Aleluya. Yo sé que usted se debe preguntar, y yo me pregunto muchas veces, y esos tiranos que gobiernan países, que hacen sufrir al pueblo, ¿qué hacemos? Creo que tenemos algo muy importante que hacer, y es orar al Señor. Es orar al Señor. Sé de gente que están aquí que sus países han tenido que salir corriendo prácticamente, pero yo sé que aún estando lejos y aún habiendo sufrido, lo que anhelan, lo que desean es que sus países pudieran volver a ser lo que eran, o mejor de lo que eran. Hermanos, es un tiempo de orar, pero es un tiempo de poner nuestras vidas al servicio de Dios. Porque la oración, vuelvo a decir lo que tantas veces repito, la oración no es una varita mágica, que yo oro 2 minutos, 5 minutos, Señor bendice a mi país, ay, aquello, lo otro, y ya está, yo vivo como quiero. No. La oración tiene que tener relación con nuestro estilo de vida. Porque si oramos una cosa y vivimos otra, la oración no llega al trono de la gracia. Amén. Que el Señor nos ayude en este tiempo y no entramos en la controversia de muchos o de algunos teólogos. ¿Es la ley para nosotros o no es para nosotros? Yo digo, la ley es para mí. La gracia de Dios es para mí, porque sin ella no sería salvo.